Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenas noches, sí, buenas noches a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 7 de enero del año 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio. Y si bien es la sala de cine que abre más temprano en Colombia, como solía suceder hace ya varias décadas, teníamos en las salas de cine funciones de matiné, vespertina y noche. Y esta es una función nocturna porque esta madrugada, en nuestro horario habitual a las 4 de la mañana, tuvimos la primera entrega del Top 20 de los largometrajes que, en concepto de Película de Caracol Radio, fueron los mejores del año que terminó de 2022, que se estrenaron tanto en el streaming, en las plataformas, como en las salas de cine en el año 2022. Y en esta noche, entre 9 y 10 de la noche, en este sábado, iremos del 10 al 1, recorriendo esos largometrajes para conocer cuál es la mejor película del año 2022. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o pueden interactuar con nosotros en nuestras otras redes como Instagram, Caracol de Película, y también en TikTok, Caracol de Película. Así que sean ustedes bienvenidos. Esta es la sala de cine que abre más temprano en Colombia, pero en función nocturna. Iremos del 10 al 1 con el Top 20 de las mejores producciones de 2022. Número 10. All right. So, Brian over here, this creepy semi-middle-aged man is going to be fucking your sweet. I'm being nice here. Your sweet 18-year-old brand new vagina. Bueno, el lenguaje es bastante fuerte, pero es que el escenario lo permite porque se trata de un largometraje que habla acerca de la industria del entretenimiento para adultos o el cine porno. Con esta muy bien realizada y realista película, coproducción entre Francia, Países Bajos y Suecia. Y aunque su año de producción fue 2021, se presentó en las plataformas, en el streaming, en el pasado 2022. Una película que con propiedad navega los terrenos del cine erótico y del drama, de 1 hora 49 minutos de duración. Su título, Pleasure. Let's get her early stuff. Here we go. Got your set box, all the goodies that you need here. We have lube if you want. Silicone or water-based, your choice, whichever you prefer. Y aquí tenemos una caja con todo lo que necesitas: lubricante hecho con agua o con silicona, también una ducha íntima que tú ya sabes muy bien para qué se usa. Y en esta escena, uno de los personajes le dice a la gran protagonista de la historia qué es lo que necesita para rodar una extenuante jornada en la producción Pleasure, un largometraje que tiene en la dirección a una mujer nacida en Gotemburgo el 12 de octubre de 1984, Ninja Tiber, que además es una afamada guionista en su país natal, con películas como Hot Chicks del año 2014. Y aquí la gran personaje, la gran protagonista de esta historia es una mujer absolutamente fascinante, sensacional, de una belleza importante, nacida el 27 de abril de 1998, tiene 24 años de edad, nació en Estocolmo, Suecia. Se trata de Sofía Kappel, que aquí interpreta a Bella en este film, donde también en el reparto aparecen Chris Koch y Evelyn Treyer. Aquí Bella se mira al espejo y ahí empiezan a acosarla para decirle si ya está lista para iniciar el rodaje de varias escenas del cine porno. En esta producción, donde se muestra a ella, a Bella, como una mujer que al principio está tratando de cambiar su vida, su ritmo de vida, y desde su natal Suecia, en un pequeño pueblo, decide embarcarse para irse a la ciudad de Los Ángeles, donde hay dos caminos. El primero de ellos, ir a probar suerte en el cine convencional, en el cine clásico, en el de los grandes estudios, o en el otro caso, como le sucede a Bella, es irse a la industria del cine porno, del entretenimiento para adultos, que mueve miles de millones de dólares en el planeta y que se convierte en uno de los negocios más
más lucrativos del entretenimiento, donde tiene sus propios premios y donde por supuesto muchas personas consumen este tipo de cine, pero lo hacen de manera underground, clandestina, y que incluso sus propias parejas desconocen. Y allí ella inicia ese camino de ascenso para alcanzar posiciones de reconocimiento en esta industria, pero a su vez de manera paradójica de descenso respecto a su condición humana, degradándose como mujer, teniendo que pasar una serie de circunstancias que comprometen su estabilidad emocional y que incluso también afectan de cierta manera contra su propia humanidad, porque en cualquier momento puede contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y lo que el gran valor de esta película, muy al estilo de lo que hizo en su tiempo Boogie Nights, fue mostrar que esta no es una historia rosa, ni mucho menos, que no es una industria simplemente donde los actores les pagan por tener placer, sino que es una carrera llena de sacrificios. Y antes de actuar en Pleasure, Sofía Capel no había tenido papeles previos en ninguna producción de cine o televisión. Ella solicitó el puesto como un paso en su tratamiento de TCC, o tipo de psicoterapia que ayuda a pacientes a cambiar su conducta mediante escenarios que les hacen sentir incómodos. Y muchos de los miembros del elenco eran actores porno actuales o anteriores en ese momento, eran personas asociadas de alguna manera con la industria pornográfica de Los Ángeles. Ninja Tiber conoció a muchos de ellos durante el periodo de investigación y escritura y les dijo que muchos de ellos eran excelentes actores de improvisación. Así que el gran mérito de esta película, que resulta siendo explícita en varias de sus escenas, es mostrar de manera realista que la industria del porno, más allá de mostrar placer en un ambiente de fantasía y que no hace parte para nada de la realidad, pues es un camino bien difícil y donde las mujeres y los hombres tienen que hacer muchos sacrificios y deben enfrentarse a grandes obstáculos. Muy, muy recomendada, presente en las plataformas. Nuestro lugar número 10 de 2021, estrenada en 2022, Pleasure. Número 9. Mr. Jones? Yeah. I'm Alan Lovejoy. I'm the Environmental Health Officer for Hackney. Yeah, are you okay to crack on? Yeah, just give me a couple of minutes, yeah? All right. As soon as you're ready, please. Get changed. Thank you. All right, Carly, should we just finish up? We can recap a couple of things while we're waiting for him. Okay. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a nuestra posición número 9 de un brillante, de un muy bien logrado film del Reino Unido, que con propiedad y con una técnica cinematográfica de lujo logra en 1 hora 32 minutos de duración llevarnos por los terrenos del suspenso, del drama, pero sobre todo de la vida en el interior de un restaurante que busca una muy buena calificación. Una tremenda película titulada Hierve, o en algunos países como Boiling Point. Well, if you could show me that before I leave, Yeah, that would be absolutely. brilliant. Camille, I'm glad you're washing your hands. It's not where we prepare food. Sí, y ahí teníamos a uno de los funcionarios de la sanidad del Reino Unido que prácticamente se convierte en una piedra en el zapato para el gran protagonista de esta historia, para el chef Andy Jones, el gran protagonista de este film, interpretado por el actor Stephen Graham, un hombre nacido el 3 de agosto de 1973 en Liverpool, en Inglaterra, que en el pasado trabajó en un par de largometrajes con Guy Ritchie, incluyendo Snatch, Cerdos y Diamantes. La dirección de Hierve o Boiling Point corrió a cargo de Philip Barantini, un hombre nacido también en Liverpool el 13 de julio de 1980 y que además pues tiene en su filmografía varios episodios de una de las mejores series de televisión, miniseries de televisión de toda la historia, Band of Brothers. The other inspector, don't risk it for a biscuit. That's what we try and say. Y ya pasando a la historia que nos presenta Hierve o Boiling Point, aquí se desarrolla en una sola noche. Es una película que transcurre en tiempo real porque uno de los restaurantes de moda en Londres está de plácemes, ya que va a recibir a varios comensales. Y allí aparece ese jefe de cocina, el chef Andy Jones, que está involucrado en una serie de problemas familiares, no la va bien con su círculo cercano, tiene una relación bastante
bastante distante con su hijo, además está sosteniendo problemas con el alcoholismo y por estar muy involucrado en el trabajo ha abandonado a su familia. Y lo que convierte esta noche, que podría ser especial, en una completa pesadilla es la inesperada visita de un inspector de sanidad que definitivamente se convierte en ese dolor de cabeza para el chef Andy Jones y le dice que su restaurante ha bajado de categoría porque tiene una serie de fallos que no puede pasar por alto. Y allí empieza a desarrollarse esta historia que prácticamente se convierte en una radiografía de varios de los personajes que involucra, donde se tocan temas como el racismo, como el arribismo, como la diferencia entre clases sociales, también como la presión a la que están sometidas ciertas personas y también ese punto donde los influencers hacen de las suyas, aquí en cabeza de Alastair Sick, el rol a cargo del gran actor Jason Fleming, que también trabajó con Guy Ritchie, y donde esta película de principio a fin muestra una radiografía de diferentes personajes, pero todo sucede en tiempo real en una noche en el interior de un restaurante. Right, if we go out there. Yeah, cool. Just you and me. Y el gran valor, además de su calidad dramática y de su buen guión, es su parte cinematográfica para los amantes del cine, porque se filmó en un solo plano. Los accesorios para lograr este realismo se escondieron en varios lugares alrededor del set y se sacaron cuando la cámara estaba en otro lugar, y originalmente iba a haber 8 intentos de filmación 2 veces por noche durante 4 días en marzo de 2020, pero allí fue el pico de la pandemia de la COVID-19, por lo que el propio Stephen Graham y los productores decidieron que era demasiado peligroso tener tanta gente junta, por lo que la filmación se redujo a solo 2 días, lo que resultó en solo 4 tomas, la tercera de las cuales se usó para la película final. Y aquí ustedes pueden ver eso que en cine se llama plano secuencia, y es que la cámara empieza a rodar y va hasta el final. No hay cortes, no hay edición, todo sucede en tiempo real, y por eso ese realismo, podría decirse mágico, que presenta esta producción. Y para, insisto, los amantes del cine, especialmente para los estudiantes del séptimo arte, resulta siendo un deleite visual esta película, pero acompañada de una sólida, potente historia. Así que otro de esos grandes largometrajes que nos dejó 2022, aunque esta película es de 2021, pero se presentó en las salas de cine alternativo en nuestro país el año anterior. Se trata de Hierve o Boiling Point. If we come, what's with the oysters? The oysters over there is sections. Número 8. Sí, John. Hola, Rick. ¿Sigues lo que pasa en Tailandia? Unos niños atrapados en una cueva. Sí, no sé nada. ¿Por qué? ¿Cómo se metieron ahí? No lo sé, no lo dice. Bueno, si entraron pueden salir. El gobierno tailandés recibió una lista de abusos de rescate. Estamos ahí. ¿Qué cueva es esta? Tam Luang. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en esta edición especial en la noche de este sábado 7 de enero de 2023, y seguimos adelante recorriendo los 10 primeros lugares de nuestro top 20 de las mejores películas que nos dejó el año anterior, 2022. Y seguramente muchos de nuestros oyentes ya habrán reconocido estos sonidos en el español latino, y especialmente ese sitio Tam Luang, con un vibrante y también muy realista y muy bien logrado largometraje, que incluso tiene visos de documental, de 2 horas 27 minutos de duración, y de 2022, navegando con propiedad los terrenos de la aventura y la acción, inspirado también del drama, inspirado en hechos reales. Su título 13 Lives, y ustedes lo tienen presente en la plataforma de Prime Video como 13 vidas. Rick, escucha. Si no quieres hacerlo, llamaré a Jason. Llama a Jason si prefieres ir con Jason. No dije que prefiera ir con Jason, yo prefiero ir contigo. Solo para confirmar, ¿nadie ha preguntado por nosotros? No, Bern le dio nuestros nombres. Y la historia de 13 vidas tiene en la dirección a un hombre que ya tiene 2 estatuillas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en sus vitrinas. El gran maestro Ron Howard ganó a Mejor Película y a Mejor Director con A Beautiful Mind, Una Mente Brillante, pero este hombre también hizo la excelsa cinta
Frost versus Nixon en el año 2008 y también Apolo 13 en 1995. Y un reparto ampliamente conocido, pero los personajes principales son interpretados por 3 excelsos actores. El primero de ellos, Viggo Mortensen, muy famoso por El Señor de los Anillos, nacido en Manhattan, en Nueva York, en 1958. El otro, Colin Farrell, el mismo hombre de La maravillosa Escondidos en Brujas, que también estuvo en The Lobster o La Langosta. Este actor, nacido en Dublín en 1976. Y el otro rostro muy reconocido es el de Joel Edgerton, que ha estado en películas como Warrior y que aquí interpreta a Harry Harris. Caballeros, lo siento. Habrá que caminar desde aquí. ¿Te queda alguna galleta con crema? Y la película 13 vidas narra el episodio de el rescate de la cueva de Tan Luang, que fue una operación internacional iniciada en junio de 2018 para rescatar a un grupo de 12 niños entre los 11 y 16 años de edad. Como lo deja entrever los primeros minutos de la película, ellos habían terminado unas actividades deportivas y decidieron irse en sus bicicletas a una cueva, a la de Tan Luang, para simplemente explorar la actividad que habían hecho muy a menudo en el pasado. Infortunadamente estaban en época de lluvias y de un momento a otro, ellos estando en el interior de la cueva, no se dieron cuenta que las torrenciales lluvias lo que hicieron fue inundar esta parte y ellos quedaron atrapados, por lo que su entrenador de 25 años vio que la mejor forma en ese momento de sobrevivir era adentrarse más y más para llegar a un sitio seco, a un sitio seguro, alejado de las aguas. Lo que en un principio parecía un buen plan se convirtió prácticamente en una pesadilla, porque las copiosas lluvias inundaron gran parte de la cueva y de allí en adelante se vino lo que fue una operación internacional, donde al principio se le encomendó esta misión a buzos experimentados, pero finalmente los expertos en ese campo eran de origen británico, donde aparecían John Volant, Rick Stanton y Harry Harris. Hola. Soy Rick Stanton. Y es que precisamente el buzo Rick Stanton, que escuchamos ahí de fondo en el español latino, elogió la precisión de la película y dijo que el único cambio cinematográfico importante fue que el agua de la cueva estaba turbia. Los buzos reales tenían visibilidad cero, pero eso sería imposible de mostrar, porque entonces los espectadores no verían nada. Y Colin Farrell dijo que experimentó frecuentes ataques de pánico mientras estaba bajo el agua, y en las escenas pues que le tocara rodar en un futuro se lo pensaría 2 veces. Y Viggo Mortensen se acercó a Ron Howard para sugerir que él y Colin Farrell hicieran sus propios inmersiones en lugar de usar dobles, y esto facilitó el trabajo del maestro Ron Howard. Con 13 vidas tenemos ese tipo de películas que recrean de manera impresionante y muy realista escenarios que han estado en otros medios por ser parte de la vida real, pero además de esto tiene la gran virtud que debe tener una película inspirada en hechos reales, y es que eleva sus propias hipótesis, hace sus propias apuestas y da a conocer detalles hasta ese momento, hasta ese punto y hora desconocidos para el público acerca de lo que sucedió, como en este caso con el rescate de la cueva de Tan Luang. Pese a que ya se conoce su final, no deja de ser interesante, muy entretenida, que atrapa al espectador de principio a fin y que también ejerce ese efecto de querer investigar más después de visualizar el largometraje. Muy bien lograda, otra gran película de Ron Howard, nuestro lugar número 8, 13 vidas de 2022, disponible en Prime Video. Número 7. No creo que clasifique como una fantasía. Es bastante mundano, a decir verdad. Bien, entonces, cuéntame, ¿qué es lo que más deseas? Los deseos nunca son mundanos. ¿Deseo tener sexo? ¿Esta noche? ¿Contigo? Solo tengo eso en mente. Por el momento. Genial. ¿Para ti está bien? ¿Quieres hacerlo? Porque tal vez... ahora te sientes decepcionado de mí.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la noche de este sábado 7 de enero de 2023 y seguimos adelante en nuestro top 20 de los mejores largometrajes que nos dejó 2022. Llegamos con estos sonidos en el español latino al lugar número 7 con esta sensacional, maravillosa coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos de 2022. Una película que con propiedad navega a los terrenos del drama, la comedia, se torna algo erótica y sobre todo intimista. Su título original, Good Luck to You, Leo Grande, y se presentó en las salas de cine alternativo de nuestro país como Buena Suerte, Leo Grande. Podríamos, si quieres, por favor, ¿te importaría ir al grano y así terminamos con esto de una vez? ¿De una vez? Sí. La dirección de Buena Suerte, Leo Grande, estuvo a cargo de una mujer australiana nacida en 1977, Sophia Hyde, que además es guionista y que en el pasado ha dirigido el film The Haunting en 2019. Y aquí una pareja llena de química, de talento, de mística, de sobrada energía para llevar a cabo y buen puerto este film. La 2 veces ganadora del Oscar de la Academia, la siempre talentosa y sensual Emma Thompson, nacida en 1959 en Paddington, un 15 de abril, en Londres, Inglaterra, acompañada de un actor que lo vimos en Vikingos, en la serie de televisión, y que también estuvo en Pixie en 2020. Se trata de un irlandés nacido el 22 de enero de 1993, Daryl McCormack. No voy a hacer nada con lo que no estés de acuerdo. Jamás he hecho algo como esto, jamás le he pagado a otra persona. Y aquí la historia muestra a Nancy Strokes, el rol a cargo de Emma Thompson, una maestra de escuela ya jubilada que ha llevado una vida solitaria y que busca algo de aventura y sexo. Y su difunto marido Robert le proporcionaba lo que una mujer quisiera en cierto punto de su vida, un hogar, una familia y algo de estabilidad. Pero después de que él falleció, ella ha llevado una vida normal, simplemente dedicada a su trabajo y con un círculo de pocos amigos. Por eso decide contratar a un gigoló, a un joven llamado Leo, el rol a cargo de Daryl McCormack, que es un joven bien apuesto y que sabe tratar a las mujeres. Lo que surge a partir de ese momento, más allá de una relación sexual, es ver cómo 2 personas terminan no solo desnudando sus cuerpos, sino también sus almas, y cada uno empieza a ahondar en la vida del otro, a descubrir esos oscuros secretos que en un momento los va a tener enfrentados, pero que después van a desarrollar una relación que va más allá del dinero y del sexo. Una sensacional película que demuestra que muchas veces no se necesitan grandes efectos visuales, espacios geográficos, ni mucho menos, sino que solo con la fuerza y la química de un buen par de actores se puede lograr un sensacional film que deja grandes cosas para reflexionar. La película fue filmada en orden para que los actores principales progresaran con sus personajes, y la escena del desnudo de Emma Thompson, que llega ya al final de la película, al colofón del film, fue probablemente la más difícil que ha tenido que hacer en toda su carrera, dijo Emma Thompson. Ella, junto con la directora Sophie y con Daryl McCormack, ensayaron totalmente desnudos y hablaron sobre sus cuerpos, hablaron sobre la relación, también sobre las cosas que resultan difíciles en la vida, y así fue como sacaron adelante esta buena secuencia que recibió grandes elogios, especialmente en el Festival de Cine de Sundance, donde se estrenó. Maravillosa, estremecedora y muy bien lograda producción que ocupa nuestro lugar número 7, Buena Suerte, Leo Grande, de 2022. Después. ¿Te acostaste con ella? Claro. ¿No fue deshonesto? ¿De su parte? De parte tuya. Número 6. ¿Y esto? ¿Por qué? Oye, Stanley, ¿has probado la comida de Ishkabibles? Está muy rica. Sí, pero pediste 5 sándwiches. Sí, pero son diferentes. Y solo le diste una mordida a cada uno. Sí, solo es una mordida para probar, si no te pones gordo. ¿Por qué me miraste cuando lo dijiste? Calma, Stanley, no quise hacer eso. Ok. Y con estos sonidos, cortesía de la plataforma de Netflix, llegamos a nuestro lugar número 6 en el top 20 de los mejores largometrajes que nos dejó 2022. Con esta muy bien lograda mezcla de drama y comedia, pero sobre todo de un deporte en particular, el baloncesto, de 1 hora 57 minutos de duración, su título original Hustle, y ustedes la tienen en Netflix como Garra. Así es, jugamos juntos en la universidad, se convirtió en agente y está en Philly con varios de sus jugadores para un partido. ¿Con
¿Qué jugadores? Universitarios, prospectos de la NBA. Sí, el gran fondo de este asunto es la NBA, la Liga de Baloncesto en los Estados Unidos y en Canadá, que tuvo en la dirección a Jeremiah Sager, un hombre nacido en los Estados Unidos y que ha hecho trabajos como With the Animals. Y los grandes protagonistas de esta historia, un controvertido pero talentoso hombre que muchos sitúan en el terreno de la comedia, pero cuando decide hacer drama muestra toda su experticia, su talento. El hombre nacido el 9 de septiembre de 1966 en Brooklyn, Nueva York, el gran Adam Sandler, el gran Happy Gilmore, que también estuvo en El Pequeño Nicky y que lo vimos también en Embriagado de Amor, demostrando esos dotes en el terreno dramático. Y el otro gran protagonista de la historia, el señor Bo Cruz, que juega para los 76ers, sí, un jugador de la vida real, Juancho Hernán Gómez, que nació el 28 de septiembre de 1995 en Madrid. Y complementan el reparto dos tremendos actores, la leyenda viviente del cine, el consigliere, el gran Robert Duvall, el señor Tom Hagen, que aquí interpreta al dueño de los 76ers, aunque se muere muy rápido en la película. Y el otro, el que podría ser el villanazo de turno, Ben Foster. Es más que obvio. Perdón, pero tenía que traerlo. Y aquí la historia gira en torno a Adam Sandler, que es un cazatalentos, un hombre que toda su vida ha estado on the road, en el camino, buscando esos jugadores que van a ser los grandes protagonistas de los terrenos de la NBA. Y a pesar de que está en horas bajas y que su vida no es la mejor, pues surge una propuesta por parte del dueño de los Sixers de que él se convierta en entrenador, pero ahí viene la piedra en la rueda, la piedra en el zapato o el palo en la rueda, porque Vince Merrick, el rol a cargo de Ben Foster, dice que no, que él tiene que seguir cazando talentos y que si no consigue uno muy pronto, su carrera se va a ir al traste. Por eso él decide irse al extranjero después de recibir algún tipo de información y allí encuentra a Bo Cruz, un polémico, algo difícil, pero muy talentoso jugador de baloncesto, y por eso Stanley Sugarman, el rol a cargo de Adam Sandler, se la juega toda para llevar a este hombre y van a pasar horas difíciles antes de que despunte como una de esas grandes realidades del baloncesto. Es un lugar loco. Y esta película originalmente era una trama relacionada con China, muy al estilo de la historia de Yao Ming, pero finalmente, después de esos problemas comerciales entre los Estados Unidos y China, la historia se trasladó a Mallorca, España. Y es que Juancho Hernán Gómez ha jugado en la NBA, este madrileño, desde 2016 vistiendo las camisetas de varios equipos, incluyendo los todopoderosos Boston Celtics, donde apareció en 18 juegos en la temporada de 2021 a 2022. Así que una película impresionante que se adentra muy bien en el mundo de la NBA, pero que muestra una historia de vida, una historia dramática y de creer y de perseguir los sueños y ser obstinado en las apreciaciones. Se trata de Hustle o Garra, nuestro lugar número 6. Hacemos una pausa aquí en De Película de Caracol Radio y ya regresamos del 5 al 1 con las mejores películas de 2022. Número 5. Julia se decepcionó a sí misma. Esto solía ser tan fácil para ella. Todavía estaba entre los mejores estudiantes, pero había demasiadas interrupciones, actualizaciones, demasiada información, demasiados problemas globales sin solución. Todavía podía sentir esa persistente inquietud que trataba de suprimir, llenándola, ahogándola en la interferencia digital. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la noche de este sábado 7 de enero de 2023 y con estos sonidos en el español latino llegamos a nuestra quinta posición en el top 20 de los mejores largometrajes que nos dejó 2022, y aunque esta película es de 2021, se presentó en el streaming y en algunas salas de cine alternativo en nuestro país el año que terminó. Una maravillosa y sobre todo una de esas películas que dejan tarea para la casa, para reflexionar acerca de la condición humana y de la existencia misma. Esta coproducción entre Noruega, Francia y Suecia y también Dinamarca de 2021, titulada Verste Menneske, y que se presentó como la peor persona del mundo. Una ventana abierta, no el cuerpo. Bueno, si la psicología te hace feliz, sí, hazlo. ¿De
La dirección de La peor persona del mundo estuvo a cargo de un hombre nacido el 1 de marzo de 1974 en Copenhague, Dinamarca, el también guionista Joachim Trier. Y aquí la gran protagonista de esta historia, una sensacional actriz que sinceramente no creo que este papel hubiera podido caer en manos de otra mujer para darle tanto realismo y sobre todo tanta fuerza interpretativa. Renata Reinsve, nacida el 24 de noviembre de 1987 en Noruega y que antes también había trabajado con Joachim Trier en Oslo 31 de agosto en el año 2011 y también en un film llamado Welcome to Norway o Bienvenidos a Noruega en el año 2016 y complementa el reparto otro actor que aquí puede ser de esos donde el gremio masculino termina solidarizándose con él, Anders Danielsen Lie, que nació el 1 de enero de 1979 en Noruega. Sentimos una atracción mutua de inmediato, hipotéticamente hablando. Y ya pasando a la historia, aquí se centra en la vida de Julie, o Julia, como escuchábamos ahí, una mujer que al principio de la película pues no tiene muy claro en realidad qué rumbo tomar, porque está dedicada a diferentes asuntos. Al principio está inscrita en una escuela de medicina y uno de los grandes valores que tiene esta producción es que se narra por capítulos y en ese prólogo las imágenes nos dejan ver que ella supuestamente está interesada en el campo de la medicina, pero de un momento a otro decide cambiar esa decisión y empieza a dar tumbos, a dar vueltas, a tener esas dudas existenciales y de un momento a otro pasa, entre otras cosas, por trabajar en una tienda de libros y también por dedicarse al mundo de la fotografía, asistiendo frecuentemente a diferentes reuniones y allí empieza a tener amantes furtivos, relaciones efímeras, pero una termina siendo algo más que efímera y conoce a Axel. Y lo que vemos a partir de ese momento y durante las 2 horas 8 minutos de duración es historias de vida, principalmente la de Julie, de cómo realmente el ser humano no termina de tener esa estabilidad emocional y cómo finalmente, aunque se cree haber logrado una meta, conseguir un sueño, pues todo resulta siendo simplemente una fantasía y esa búsqueda hace que realmente no se sea feliz y en ese camino pues esta mujer, y por eso el título de La peor persona del mundo, va a afectar la vida de otras personas, especialmente la de Axel, porque él va a ser el gran damnificado de esas indecisiones de Julie. Una maravillosa producción y una película que resultó siendo paradójica para Renate Reinsve porque ya estaba lista para renunciar a la actuación para seguir una carrera en la carpintería porque ella renovó una casa y se enamoró de esa profesión, pero justo un día después, antes de tomar esa decisión de dejar de actuar, se reunió con el director noruego Joachim Trier, la sorprendió con ese encuentro improvisado y empezaron a reflexionar sobre la vida, sobre el amor y por eso después de esta conversación dio inicio a lo que sería el film La peor persona del mundo, que fue nominado a Mejor Película Internacional y a Mejor Guión Original en una entrega reciente de los premios Oscar. Y según el propio director Joachim Trier, durante mucho tiempo había querido hacer una película sobre el amor, pero quería ir más allá de esas clásicas y trilladas historias de amor donde todo es tan simple, las historias tan claras y los sentimientos tan admirablemente inequívocos. Una película que analizara seriamente las dificultades de conocer a alguien cuando estás luchando por descubrir tu propia vida. Cuán irresoluto e incierto incluso las personas más racionales y seguras de sí misma pueden volverse cuando se enamoran, y lo complicado que es incluso para los románticos cuando realmente obtienen lo que han estado soñando. Y todo esto, en palabras del director, lo desarrolla muy bien esta sensacional película que ocupa nuestro lugar número 5, La peor persona del mundo. Tengo 2 copias. Número 4. Las calles de la ciudad están llenas por el día. A pesar de la lluvia. Oculto en el caos está el elemento que espera atacar como una cobra. Pero ahí estoy yo también, vigilando. 2 años de noche me han convertido en un animal nocturno.
Seguramente muchos de nuestros oyentes ya habrán reconocido estos sonidos porque fue una de las películas más esperadas en el año que terminó en 2022 y que dejó tranquilos a gran parte de los fanáticos y de los seguidores incondicionales del detective más famoso de los cómics de Batman. Y con estos sonidos cortesía de HBO Max llegamos a esa sensacional producción que mezcló muy bien acción, crimen y drama y que tuvo grandes tintes de film noir o del cine negro. Una película larga, sí, pero que se toma su tiempo para contar una muy buena historia de origen. De 2 horas 56 minutos de duración y de 2022, nuestro lugar número 4 de Batman. Y este Batman modelo 2022 tuvo en la dirección a un hombre nacido el 27 de abril de 1966 en la Gran Manzana en Nueva York, el señor Matt Reeves, que tenía la difícil tarea de darle nueva vida al superhéroe más importante de la historia. Según varias encuestas y según varios fanáticos, él ya había hecho varias entregas de El Planeta de los Simios y también Let Me In o Déjame Entrar en 2010, ese remake de la muy buena cinta vampírica. Y aquí contra viento y marea, aunque tuvo un gran ejército de haters que decían que no iba a llevar a buen puerto el personaje, apareció el señor Robert Pattinson, nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres y prácticamente cayó más de una boca porque le dio un nuevo aire a este superhéroe Batman, aunque muchos siguen añorando a Ben Affleck e incluso al mismo Christian Bale. Y como buena película de superhéroes, según las palabras de Christopher Nolan, para que el film salga adelante se debe tener un extraordinario villano. Y eso lo consiguió Matt Reeves al darle el papel del Acertijo al gran Paul Dano, el hombre nacido en Nueva York en 1984, que estuvo en 12 años de esclavitud y en Petróleo Sangriento. Y el reparto lo complementó muy bien con una interesante Catwoman o Selina Kyle a cargo de Zoe Kravitz y grandes villanos interpretados por Colin Farrell como el Pingüino, Carmine Falcon, John Turturro y también Barry Keoghan. Y lo que hizo Matt Reeves fue irse a lo oscuro, a ese tinte que no debe abandonar DC. Porque para los entendidos y para los que seguimos las películas de superhéroes sabemos que Marvel es un tono más familiar, más light, podría decirse, mientras que DC se ha caracterizado por hacer películas que tienen un toque más adulto, unas historias más sesudas para audiencias mayores y donde las historias por lo general son explícitas y son violentas, algunas de ellas sangrientas, y eso hizo Matt Reeves, tomar esta película y convertirla prácticamente y darle ese tinte que tanto abonan y añoran los fanáticos de Batman, y es esa faceta de detective, de investigador que tiene Batman, que simplemente es un humano que tiene una gran inteligencia y que tiene la fortuna, el dinero necesario para tener todos los artilugios, todos los gadgets que lo puedan llevar a cumplir su misión. Y aquí vemos a un hombre completamente trastornado, devastado, que no quería simplemente llevar una vida de millonario, sino utilizar todo su caudal de dinero para luchar en contra de ese crimen que en algún momento de su vida le arrebató no solo a sus padres, sino también sus ganas de vivir. Y lo que vemos es una transformación de ese personaje que finalmente en una muy buena escena, casi que en el colofón, en la resolución de la película, muestra ese cambio que debía surtirse, pero que debía también mostrar cómo ese agobio, esa ansiedad que tenía el personaje era el que marcaba sus propias acciones, pero que lo estaba llevando por el camino equivocado hasta que enfrenta a ese villano de turno, a el Acertijo interpretado por Paul Dano, y allí encuentra su razón de ser y le da pie para lo que sería una secuela, aunque con lo convulsionado que está por estos días ese universo de DC y las decisiones que toma Warner Bros, no sabemos a ciencia cierta, con todo lo convulsionado que está el mundo de Warner Bros y DC, si este personaje de Pattinson, de Batman, va a tener esa segunda parte que ya dejó unas muy buenas bases para
continuar en esta nueva línea. Y Robert Pattinson reveló que mientras audicionaba para el papel, se tomó una selfie a escondidas con el traje de Batman como recuerdo en caso de que no lo escogieran para el papel. Así que muy interesante esta versión bien oscura para los que les gustan de ese cine con algo de violencia y muy apegado a los cómics, pero sobre todo ese maravilloso tono del film noir o del cine negro en 2 horas 56 minutos de duración. Nuestro lugar número 4 de Batman de Matt Reeves. Número 3. ¡Qué lugar tan hermoso! Tal vez deba entrar al negocio de las aceitunas. Perdón, señor Cage. Disculpe, un segundo. ¿Cómo se llama el dueño de esta casa? Javi. Sí, claro, Javi. Y Javi pretende que yo haga... Ya sabes. Creo que no le entiendo. Porque si Javi quiere que se la chupe o me tire a su esposa o verme mientras se tira a su esposa, eso es un no. ¿Comprendes? Eso no es bueno. Sí, de acuerdo. Escucha, ¿y si Javi... Bueno, soy yo. Nick Cage. Sí, señoras y señores, ahí está el gran Nick Cage, Nicolas Cage, en esta maravillosa producción, divertidísima de principio a fin, que con experticia mezcla géneros como la acción, la comedia, el crimen, el humor negro, pero que tiene la particularidad de hacer una crítica a la industria, pero sobre todo donde su gran protagonista se burla de él mismo, de sus aciertos y también de sus horas bajas por las malas decisiones que lo han llevado incluso a declararse en bancarrota. Y estos sonidos en el español latino pertenecen a un largometraje de 2022 de 1 hora 47 minutos de duración, titulado originalmente The Unbearable Way of Massive Talent, y que se presentó en Colombia como El Peso del Talento. Hola. La dirección del Peso de Talento corrió a cargo del también productor y guionista Tom Gormican, y por supuesto, además de la presencia del gran Nick Cage, Nicolas Cage, el hombre nacido el 7 de enero de 1964 en Long Beach, California, aparece un chileno. Él nació el 2 de abril de 1975, don Pedro Pascal, que empezó a despuntar por su rol de Oberyn Martell en Juego de Tronos de HBO, y de ahí en adelante se le abrieron las puertas y el mercado de Hollywood con The Mandalorian, con Kingsman y con Wonder Woman 1984, donde era Maxwell Lord, a pesar del fracaso estruendoso de esa película. Y en el reparto también lleno, plagado de estrellas: Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish, la preciosa Demi Moore, y también David Gordon Green y Sharon Horgan como Olivia. En esta producción donde Nicolas Cage termina interpretándose a sí mismo y donde él es una versión muy cercana a la realidad de un actor que está en horas bajas, que tiene problemas económicos y que se ve obligado a aceptar todo tipo de ofertas después de ser rechazado para varios papeles, y lo único que lo salva para poder tener el dinero necesario para poder ayudar a su hija y a su familia es asistir a la fiesta de cumpleaños de un excéntrico multimillonario que es un fanático incondicional de la carrera de Nicolas Cage, y él le va a pagar por eso $1 millón. Pero la situación termina dando un giro inesperado, porque Nicolas Cage es reclutado nada menos y nada más que por la Central de Inteligencia Americana, la CIA, donde aparece el rol a cargo de Tiffany Haddish, y es obligado a cumplir una misión como si se tratase de una propia de sus películas. Y este multimillonario no solo quiere que asista a su cumpleaños, sino que también está escribiendo un guión. Javi Gutiérrez, el rol a cargo de Pedro Pascal, y quiere que lo interprete el propio Nicolas Cage, y no va a aceptar un no como respuesta. Un largometraje que está lleno de giros interesantes, donde esa burla frecuente que hace Nicolas Cage de su propia carrera y recordando personajes de su gran filmografía, incluyendo Living Las Vegas, 60 segundos, Con Air o Riesgo en el Aire, la propia Face Off o Contracara, y esa maravillosa escena donde aparece un santuario que le tiene Javi Gutiérrez o Pedro Pascal a la figura de Nicolas Cage, donde aparece toda suerte de artilugios, de trajes, armas que él utilizó en varias escenas, pues es una de las mejor logradas. Y Nicolas Cage pensó que Javi era el personaje mejor escrito para esta película, tanto así que incluso pidió intercambiar partes. Él dijo que era mejor interpretarse como el mayor fanático de Nicolas Cage, pero cuando conoció a Pedro Pascal y fue testigo
testigo de esa audición dijo, no, yo me quedo con mi papel y Pedro Pascal lo va a hacer de maravilla. Y al final del rodaje, cada uno de los integrantes del equipo de producción recibió como regalo una almohada con la cara de Nicolas Cage, autografiada por él, que aparece también en parte del metraje de esta sensacional y muy divertida producción que hace un examen a la industria del cine, pero sobre todo que muestra como un hombre de la talla, del talento y de la grandeza de Nicolas Cage puede burlarse de sí mismo y le sale muy bien. Nuestro lugar número 3, El peso del talento. El general me prohibió ver a su hija Matilda, pero desafiamos sus órdenes. Número 2. ¿Sabes qué no estoy dispuesto a hacer? Sí, me lo imagino, Julio. Un boludo. ¿Eso te imaginabas? No estoy dispuesto a ser el boludo al que le piden que ponga la cara en algo en lo que nadie del gobierno cree. Julio. ¿Pero qué pasa? ¿Vivimos en el país de las maravillas ahora? De repente todos los dictadores van a ir a la cárcel. ¿Quién los va a meter en la cárcel? Y de nuevo, seguramente ya muchos de nuestros oyentes habrán reconocido estos sonidos en su idioma original de una película para reflexionar y que sin lugar a dudas toca el alma y habla de temas que en una sociedad como la colombiana pues son del diario vivir y nos vienen a la mente otros escenarios, pero estos fueron vividos por los argentinos después de la dictadura. Y de 2 horas 20 minutos de duración, inspirada en hechos reales, que se convierte en biografía cinematográfica y que navega los terrenos del crimen, el drama, llega una impresionante, una sesuda producción disponible en la plataforma de Prime Video. Se trata de Argentina 1985. Y ahí el fiscal Estracera con un cigarrillo y con un equipo de sonidos de esos antiguos, muy de los 80, empieza a escuchar sus melodías, pero en su cabeza dan 1001 vueltas las ideas que tiene acerca de lo que se enfrenta en esta producción, que tuvo en la dirección a un hombre nacido el 4 de diciembre de 1980 en Buenos Aires, Argentina, Santiago Mitre, responsable en el pasado de Paulina en 2015. Y el gran protagonista de esta historia, sin lugar a dudas, uno de los mejores actores, no solo de esta parte del planeta de Sudamérica, sino de toda la historia del cine, don Ricardo Darín. Tremendo actor, el mismo hombre de Relatos Salvajes, de El secreto de sus ojos, de la sensacional 9 reinas del año 2000, que nació el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires y que no se dejó tentar por el mercado de Hollywood. Le recomiendo una entrevista donde él dice por qué no participó en la cinta Man on Fire y da una lección de vida Ricardo Darín. Y el otro gran personaje de esta historia que se hace tremendo papel secundario o también principal, podría decirse, porque sale en el póster de la película, Peter Lanzani, también nacido en Buenos Aires en 1990, el 24 de agosto, que estuvo en otra película argentina inspirada en hechos reales, El Clan, del año 2015. Hay una sola cosa que a mí no me queda clara. Silvia, por favor, no me pongas de mal humor, dale. Yo no entiendo si vos estás así. Silvia. Y la historia tiene que ver con una situación que se presentó el 15 de diciembre de 1983 cuando el presidente Raúl Alfonsín, haciendo uso de sus facultades, sancionó el decreto 158-83 que cambió la historia de la Argentina porque ordenó someter a juicio a los 10 militares de las 3 armas que integraron las famosas juntas militares que sometieron a la Argentina durante varios años a un periodo de terror. Allí estaban Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafigna, Armando Lambruscini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya. Y lo que muestra esta película Argentina 1985 es la forma como ese fiscal interpretado por Ricardo Darín, Julio César Estracera, en compañía de su fiel amigo que tenía también dificultades porque su familia hacía parte de los militares o seguía las directrices y habían varios de sus integrantes hecho parte de la carrera militar. Luis Moreno Ocampo reclutaron a una serie de jóvenes que querían cambiar la historia de la Argentina y reunieron las pruebas necesarias para que este juicio no fuera de papel y para que no se convirtiera
convirtiera simplemente en una fantasía, sino en una realidad que hacía o tenía la difícil misión de que estos militares, no juzgados por la justicia militar, sino por la justicia ordinaria, la justicia civil, pagaran por sus crímenes, algo que al principio era impensable, pero que después se logró gracias a la tenacidad del fiscal Estracera y de este otro abogado, Luis Moreno Ocampo, en una película que tiene una dirección artística maravillosa, que recrea muy bien los años 80, que recrea esa época en particular, que toca las fibras por esos testimonios que se dan a lo largo del film y que muestra esa tenacidad de un hombre que no negocia sus principios y que llevó a buen puerto lo que debe ser la ley. Recomendada de principio a fin, una película soberbia, sublime, que muestra la historia y que acerca a la historia al espectador de un episodio oscuro de la Argentina. Se trata de nuestro lugar número 2, Argentina 1985. Tenemos que ser fríos, pensar en cuáles son los riesgos y en si podemos asegurar... Número 1. Resulta que recibí una llamada muy oportuna, justo cuando venía en camino a aterrizarlo de por vida. Y odio decirlo, pero por razones que solo el Todopoderoso y su ángel de la guarda saben, usted debe ir de vuelta a Top Gun. Señor. Ya se puede retirar, capitán. El fin es sí, y también muchos de nuestros oyentes habrán reconocido con estos sonidos y especialmente con esa frase cuál es la película que ocupa nuestra primera posición, la mejor producción que nos dejó 2022. Por supuesto, esto es desde el mágico subjetivo punto del cine, con Top Gun Maverick, la megaproducción de 2 horas 10 minutos de duración que con propiedad navega los terrenos de la acción, el drama, con tintes de comedia y sobre todo que evoca la melancolía, pero que además tiene la gran virtud de atrapar a las nuevas generaciones y dejar tranquilos y emocionados a la vieja guardia, a los que vimos esa primera entrega en 1986. Y la dirección de la magistral Top Gun Maverick corrió a cargo de Joseph Kosinski, un hombre que también es guionista, nacido en Iowa en 1974, que en el pasado había hecho películas como Oblivion con el mismo Tom Cruise y también Tron Legacy, Tron El Legado. Y aquí el alma, nervio, el hombre que jugó su prestigio, que contra viento y marea, como si se tratara de una batalla en el aire, luchó hasta el final para que esta película no pasara a las plataformas, sino para que viera la luz donde debe ser, en las salas de cine, y el tiempo y la taquilla le dieron la razón. El gran Tom Cruise, nacido el 3 de julio de 1962, el capitán Pete Michelle, o más conocido para nosotros, sus amigos como Maverick. Y aquí su gran coprotagonista, un hombre que la sacó del estadio con ese papel y digo, atrapando a las nuevas generaciones, el gran Meister, nacido el 20 de febrero de 1987 en Pensilvania y en los Estados Unidos. Y el resto del reparto supremamente reconocido: Jennifer Connelly, Val Kilmer, que aquí tiene una escena emotiva y sensacional, de esas que arrancan lágrimas, John Hamm en su papel, Ed Harris, y una mujer absolutamente preciosa y talentosa, Mónica Bárbaro. Antes de que empiece a operar. La planta se encuentra. Y lo que hizo prácticamente esta historia fue tomar elementos y la esencia de la película de 1986 y mostrar, después de varios años, a Pete Michelle, a Maverick, que siempre quiso superar los límites haciendo unas pruebas en los primeros minutos de un avión de última generación, pero cuando tiene problemas por llevar esta aeronave a Mach 10, allí empieza lo que va a ser ese regreso a sus raíces, al pasado, a Top Gun, donde tiene que entrenar a una serie de nuevos pilotos para realizar, como escuchamos ahí de fondo, una difícil misión en líneas enemigas. Pero de ahí en adelante lo que se va a construir es una sólida historia dramática donde él va a tratar de ganarse el respeto y cerrar esas heridas del pasado con Bradley Brashaw, el rol a cargo de Miles Teller, el hijo de su mejor amigo en esa primera entrega. Y allí se van a retomar personajes del pasado. El gran valor de Top Gun Maverick y lo que lo convierte
convierte en la mejor película de 2022 es precisamente eso, que devolvió a las grandes audiencias al cine, que es ese cine de la vieja escuela, del que uno utiliza casi el CGI o las pantallas por computador, y que el mismo Tom Cruise se dio a la tarea de que su uso fuera mínimo. Por eso el elenco tuvo que someterse a extensas sesiones de entrenamiento de fuerza G para soportar esas demandas físicas y para que la película tuviera ese realismo soberbio que tiene. Además, los nuevos actores, incluyendo a Miles Teller, vomitaron durante varios días en el rodaje por las exigentes pruebas y por pilotar estos jets. Es una película que tiene todo lo que debe tener el cine: emoción, divertir de principio a fin, pero también tocar ciertos sentimientos. Además de eso, apelar a la melancolía, tratándose de una franquicia cinematográfica, y lograr ese realismo, especialmente en algo tan difícil como los aviones de combate. Como digo, el tiempo le dio la razón, porque más allá de las películas de superhéroes que están inundando el mercado, pues esta película, siendo una secuela a destiempo para muchos, pero que para nada tiene razón esa afirmación, logró 1.488 millones de dólares de recaudación y volvió a que la gente creyera en las salas de cine y compitiera de tú a tú con el streaming, aunque ya la película se encuentra en Star Plus. Así que por esta y por muchísimas razones podríamos seguir de aquí eternidades hablando de las bondades de la mejor película de 2022, Maverick. Y nuestra cita es mañana, domingo, a las 4 de la mañana, y le dedicaremos apenas un programa para hablar de los 20 peores largometrajes que nos dejó 2022. No lo puedo creer. Te